El librero de Fan Mer, traído a ustedes por RUW Radio Única Wonderland, su podcast sobre literatura. Dos escritores y un libro. Hola, en este programa queremos hablarles de historias que han sido creadas por dos escritores. En ellas nos traen mundos que solo ellos han logrado plasmar para dejarnos llevar por la imaginación. Desde el fin del mundo y profecías hasta romances inesperados. ¿Qué esperan para suscribirse y acompañarnos en este programa? ¡Comenzamos! Hola, soy Mary. A continuación, las recomendaciones. La primera es Buenos Presagios, escrito por Terry Pratchett y Neil Gaiman. Según las buenas y acertadas profecías de Agnes, la chalada bruja, el único libro fiable de profecías escrito en 1655, antes de que ella explotara, el fin del mundo tendrá lugar el próximo sábado, para ser exactos, justo antes de la hora de la cena. Los ejércitos del bien y del mal se están agrupando. La Atlántida está resurgiendo. Llueven sapos y los ánimos están algo alterados, así que todo parece ajustarse al plan divino. De no ser por un ángel quisquilloso y un demonio buscavidas que han vivido a costa de los mortales desde el comienzo de los tiempos, y que no están dispuestos a aceptar tan fácilmente eso del fin de la civilización, tal y como la conocemos. Y, vaya por Dios, parece que alguien ha hecho desaparecer al anticristo. La segunda recomendación es Will Grayson. Will Grayson, escrito por David Levitan y John Green. Will Grayson tiene dos reglas en la vida: guardar silencio y no implicarse en nada. Sin embargo, su mejor amigo, Tiny Cooper, está decidido a buscarle novia y a montar su musical autobiográfico, Tiny Dancer. Muy cerca de él hay otro Will Grayson, un chico melancólico que no tiene nada bueno a lo que agarrarse. Lo único que hace que su vida merezca la pena es su relación online con Isaac, al que nunca ha visto en persona. Una noche fría de invierno, los dos Will Grayson se cruzarán en una esquina cualquiera de Chicago. Por suerte para ambos, Tiny está decidido a empujarlos hacia la felicidad, el amor y, por supuesto, el musical más fabuloso jamás representado en un instituto. La tercera recomendación
es la siguiente. Así se pierde la guerra del tiempo. Escrito por Amal El-Mohtar y Max Gladstone. Entre las cenizas de un mundo moribundo, Roja encuentra una carta con la inscripción quemar antes de leer. Firmado Azul. Roja y Azul, dos agentes de facciones rivales en una guerra que se extiende más allá de los confines del espacio y el tiempo. Inician una correspondencia prohibida. A medida que se mueven por los hilos del tiempo, dando forma al pasado para adecuarlo a los intereses de su facción. Lo que empezó como un desafío, un intercambio de pullas en el campo de batalla, se va transformando en un peligroso juego que tanto Roja como Azul están decididas a ganar, porque ahí fuera se está librando una guerra y alguien tiene que ganar. En eso consisten las guerras, ¿no? Continuamos con la Guerra de los Mundos. Capítulo 11. En la ventana. Ya he dicho antes que mis torrentes de emociones hallan una forma de agotarse a sí mismos. Después de un rato descubrí que estaba frío, mojado y con pequeños charcos de agua alrededor sobre la alfombra de las escaleras. Me puse de pie casi mecánicamente. Entré a la sala. Tomé un poco de whisky y fui a cambiarme de ropa. Cuando terminé, subí al estudio, pero no tengo idea de por qué lo hice. La ventana de mi estudio daba por encima de los árboles a la estación de trenes de Horsell Common. Antes de irnos, con las prisas, dejamos abierta la ventana. El pasillo estaba oscuro y en contraste con la imagen que enmarcaba, el lado de la habitación estaba impenetrablemente oscuro. Me quedé parado en el umbral. La tormenta había pasado. Las torres del Colegio Oriental y los pinos cercanos ya no estaban ahí, y muy a lo lejos, iluminado por un brillante destello rojo, se podía ver el terreno cerca de los arenales. A través de la luz vi que enormes figuras negras, grotescas y extrañas, se movían inquietas de aquí para allá. Parecía como si todo el campo en esa dirección estuviera en llamas. Una gran parte de la colina estaba encendida por diminutas lenguas de fuego.
que se balanceaban y retorcían por las ráfagas de la tormenta agonizante y lanzaban destellos rojos sobre las nubes vaporosas impulsadas por el viento. De vez en cuando, la humareda de alguna conflagración cercana se dirigía atravesando la ventana y escondía las siluetas marcianas. No podía ver lo que estaban haciendo, ni una forma clara de ellos, ni reconocer los negros artefactos que los mantenían ocupados. Tampoco podía ver el incendio próximo, aunque su sombra bailaba contra la pared y el techo del estudio. El olor penetrante a resina de la combustión volaba en el aire. Cerré la puerta en silencio y me deslicé hasta la ventana. Mientras me acercaba, la vista se fue ampliando hasta que de un lado se alcanzaban a ver las casas por la estación de Woking y por el otro el negro y chamuscado pinar de Byfleet. Había una luz en la base de la colina, sobre las vías férreas, cerca del arco, y varias de las casas en el camino de Maybury y las casas cerca de la estación ardían en ruinas. Al principio me desconcertó la luz sobre las vías. Había un bulto negro, un destello brillante, y a la derecha una fila de largas figuras amarillas. Después me di cuenta de que era un tren destruido. El frente estaba deshecho y en llamas. Los últimos vagones aún estaban sobre las vías. En medio de estos tres centros de luz, las casas, el tren y el ardiente campo hacia Chobham, se entramaban pedazos irregulares de campo oscuro, interrumpidos por otros de terreno humeantes y ardientes. Era un espectáculo de lo más extraño, una negra extensión de tierra encendida. Me recordó, más que cualquier otra cosa, a una fábrica de cerámica vista de noche. Inicialmente no podía distinguir a una sola persona, a pesar de que las busqué ansiosamente. Más tarde observé contra la luz de la estación de Woking un grupo de figuras negras que iban apuradas una tras otra por las vías. Y este era el pequeño mundo en donde había vivido a salvo por tantos años. Este ardiente caos no sabía lo que había pasado en las últimas 7 horas. Tampoco sabía, aunque empezaba a adivinarlo, de la relación que había entre estos colosos mecánicos y las masas
perezosas que había visto salir del cilindro. Con una extraña sensación de falta de interés, coloqué mi silla de trabajo frente a la ventana. Me senté y me quedé mirando el campo ennegrecido, especialmente a los 3 objetos negros y gigantescos que se movían de un lado a otro bajo el tenue resplandor alrededor de los arenales. Parecían increíblemente ocupados. Comencé a cuestionarme lo que podían ser. ¿Acaso eran mecanismos inteligentes? Pensé que semejante idea era imposible. ¿O acaso había un marciano dentro de cada uno, mandando y dirigiendo, igual que el cerebro de un hombre ocupa y dirige su cuerpo? Empecé a comparar las cosas con las máquinas humanas, a preguntarme por primera vez en la vida cómo se vería un acorazado o una locomotora ante los ojos de un animal de menor inteligencia. La tormenta había dejado el cielo despejado y encima del humo que emanaba del terreno en llamas, aquel puntito borroso llamado Marte parecía moverse hacia el oeste cuando un soldado se metió en el jardín. Escuché un ruido suave, como un rasguño proveniente de la barda. Desperté del letargo en que me encontraba. Bajé la vista y entonces lo vi escalando las tapias. Al ver a otro ser humano, se me pasó el sopor y me asomé ansiosamente por la ventana. «Psst», susurré. Se detuvo sin saber qué hacer, con una pierna de un lado y la otra del otro. Entonces se acercó y cruzó el pasto hasta llegar a la esquina de la casa. Se inclinó y dio un paso con dificultad. ¿Quién anda ahí?, dijo también susurrando. Estaba de pie debajo de la ventana y mirando hacia arriba. ¿A dónde vas?, le pregunté. Sabe Dios, respondió. ¿Tratas de esconderte?, volví a preguntar. Así es. Entra a la casa, le dije. Bajé, le quité el seguro a la puerta y lo dejé entrar. Luego volví a asegurar la puerta. No podía ver su rostro. No traía sombrero y su abrigo estaba abierto. Dios mío, dijo mientras entrábamos a la casa. ¿Qué pasó?, pregunté. ¿Qué no ha pasado?, exclamó. Entre la oscuridad pude ver que hizo un gesto de desesperación. Nos exterminaron. Simplemente nos exterminaron, repetía una y otra vez. Me siguió hasta el comedor, casi mecánicamente. Toma un poco de whisky, dije, sirviendo una fuerte cantidad.
lo bebió. Después se sentó repentinamente frente a la mesa, colocó su cabeza entre los brazos y comenzó a sollozar y a llorar desconsoladamente como un niño en un perfecto estado de terror, mientras que yo, extrañamente, me olvidé de mi propia desesperación y me quedé de pie a su lado pensando. Pasó un buen rato antes de que se tranquilizara y pudiera contestar a mis preguntas. Estaba perplejo y tartamudo. Era chofer de artillería y entró en acción hasta las 7 aproximadamente. En aquel momento había una balacera en el terreno y se decía que el primer grupo de marcianos gateaba lentamente hacia su segundo cilindro, bajo el resguardo de un escudo metálico. Más tarde, este escudo fue colocado sobre el trípode y fue la primera de las máquinas de combate que vi. El arma que el soldado conducía había sido puesta en batería cerca de Horzel para dominar los arenales, y fue su llegada lo que precipitó la acción. Mientras que los artilleros de la vanguardia retrocedían, su caballo metió la pata en una madriguera, cayó y fue a dar al fondo de una depresión del terreno. Al mismo tiempo, el arma explotó detrás de él. Estallaron las municiones. Se extendió fuego a todo su alrededor y se encontró recostado bajo un montón de hombres calcinados y caballos muertos. Me quedé quieto, dijo, muerto de miedo y con la parte delantera del caballo sobre mí. Fuimos exterminados y el olor, ay Dios mío, como a carne quemada. Me lastimé la espalda por la caída del caballo y tuve que quedarme ahí hasta que me sentí mejor. Unos minutos antes parecía que estábamos en un desfile de tropas. De pronto hubo un golpe, disparos y ¡zas! Exterminados, repitió. Se escondió debajo del caballo muerto por mucho tiempo, escudriñando furtivamente todo el terreno. Los hombres de Cardigan intentaron atacar el cráter, haciendo una escaramuza, simplemente para ser exterminados. Entonces el monstruo se puso de pie y comenzó a caminar de aquí para allá, por el terreno, entre los pocos fugitivos, con su cabeza en forma de capucha, parecida a una cabeza humana encapotada. Una especie de brazo llevaba un complicado estuche metálico, a cuyo alrededor chispeaban destellos verdes y a través de los extremos del cual salía disparado el rayo ardiente.
En pocos minutos no había, hasta donde el soldado podía ver, ni una sola cosa viva sobre el terreno. Y los arbustos y árboles, que aún no se convertían en negros esqueletos, estaban en llamas. Los húsares habían estado en la carretera, lejos de la curvatura del terreno, y el soldado no vio ni rastro de ellos. Escuchó a los marcianos hacer ruido por un rato y después se quedaron quietos. El gigante dejó la estación de Woking y la agrupación de casas para el final. Después trajeron el rayo ardiente para atacar y la ciudad se convirtió en un montón de ruinas en llamas. Entonces la cosa cerró la compuerta del rayo ardiente, le dio la espalda a los artilleros y comenzó a arrastrarse hacia el pinar, cada vez más consumido por las llamas que cubría el segundo cilindro. Mientras tanto, un segundo titán refulgente se erigía fuera del cráter. El segundo monstruo siguió al primero. Para ese momento, el artillero comenzó a deslizarse por el suelo con mucho cuidado, atravesando las cenizas calientes del brezal hacia Horsell. Se las arregló para sobrevivir hasta llegar a la cuneta, a la orilla del camino, y de esa manera escapó a Woking. A partir de ahí, su historia fue con palabras entrecortadas. El lugar era intransitable. Al parecer, había alguna gente viva en el lugar, frenéticos en la mayoría de los casos, y muchos estaban calcinados o quemados. Tuvo que voltearse a causa del fuego y se escondió entre los escombros casi enardecidos de una pared, mientras regresaba uno de los gigantes marcianos. Vio que uno de ellos perseguía a un hombre. Lo atrapó con uno de sus tentáculos de acero y golpeó su cabeza contra el tronco de un pino. Finalmente, después de que cayó la noche, el artillero salió corriendo hasta alcanzar el paradero de trenes y atravesó las vías. Desde entonces había avanzado escondiéndose hasta Maybury y con la esperanza de escapar del peligro fue hacia Londres. La gente se escondía en las zanjas y en los sótanos, y muchos de los sobrevivientes se habían dirigido al poblado de Woking y a Send. Se estaba muriendo de sed hasta que encontró una de las cañerías principales cerca del puente del ferrocarril ya destruido. El agua brotaba como de un manantial, regándose por todo el camino.
Esa fue la historia que me contó poco a poco. Se fue calmando, hablando y tratando de hacerme ver las cosas que vio. No había comido nada desde el mediodía. Lo mencionó antes en su narración y encontré un trozo de cordero y algo de pan en la despensa y los llevé a la habitación. No encendimos una lámpara por miedo a atraer a los marcianos. Y una y otra vez nuestras manos tocarían el pan y la carne. Mientras hablaba, las cosas a nuestro alrededor se hicieron más negras en la oscuridad, y los arbustos pisoteados y los rosales rotos fuera de la ventana se hacían más visibles. Parecía como si un grupo de hombres o animales hubieran corrido por encima del pasto. Yo comencé a ver su rostro, macilento y ennegrecido, como seguramente se veía el mío. Cuando terminamos de comer, subimos lentamente a mi estudio y volví a mirar por la ventana. En una noche, el valle se había convertido en un valle de cenizas. Los incendios ya habían menguado. Donde hubo llamas, ahora había humaredas. Pero las innumerables ruinas de casas destruidas, hechas añicos, y los árboles rotos y ennegrecidos que la noche había ocultado, ahora se erigían lúgubres y terribles ante la luz del amanecer. Aun así, en algunas partes, algún objeto tuvo la suerte de escapar. Una blanca señal de trenes por aquí, la parte final de un invernadero por allá, blanco y fresco entre la devastación. Nunca antes en la historia de las guerras la destrucción había sido tan indiscriminada y universal. Brillando por la luz ardiente del este, 3 de los gigantes metálicos permanecían de pie alrededor del hoyo. Sus cubiertas daban vueltas como si inspeccionaran la desolación que habían causado. Me parecía que el cráter había sido ensanchado y una y otra vez unas emanaciones de vapor color verde salían directamente al amanecer iluminado. Se elevaban formando círculos, se deshacían y se desvanecían. A lo lejos había unas columnas de fuego cerca de Chobán. Se volvieron columnas de humo sangriento en las primeras horas del día. Concluimos el capítulo 11. Hasta la próxima, amigos.
Nos hace muy felices que nos vean y disfruten con nosotros cada programa. Queremos saber desde dónde nos siguen. Coméntenos de qué país son y qué tipo de libros son sus preferidos. Tengan un hermoso día. Estaremos esperando sus comentarios y peticiones para futuros programas. Suscríbanse. ¡Chao!